Quiero decirte que te amo, te amo, te amo, mi Señor. Los saludo con la paz de Dios, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y amigos. Gracias damos a Dios nuestro Padre por este día de vida que Él nos concede. Que Él sea llenando sus corazones de abundante paz, gracia y misericordia. Reciban un cordial y afectuoso saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Asociación Religiosa. Mi nombre es Hortensia García Morales y en este día tenemos esta bendición una vez más de poder analizar junto con ustedes la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 2. Y para poder iniciar con este estudio, les pido que juntos invoquemos el santo y bendito nombre de nuestro Padre, para que Él sea, a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestras mentes y nuestros corazones. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, Señor nuestro, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Amado Dios, en esta hora necesitamos darle gracias, oh Padre, por todo lo hermoso que es usted con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en esta hora, tan solo, Dios mío, adorarlo por su grandeza, por su fidelidad. Señor, concédanos, Padre, en esta hora poder estudiar su bendita palabra y que su Espíritu Santo, su Espíritu glorioso, Señor, sea derramando, Dios mío, de su presencia, de su sabiduría, de su amor en esta hora. Háblenos, amado Padre, que no seamos nosotros guiados por nuestra carne, sino que sea usted, Señor, avivando nuestros corazones. Bendito Señor, tome nuestras vidas, oh precioso Padre. Gracias, Dios mío, que su palabra caiga en buena tierra, mi Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, gracias, oh Padre. Gloria al Señor. Y el tema del día de hoy lleva por nombre: Glorifícate en mí, Señor Jesús. Y les pido que abramos la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 3, verso 2, el cual dice así: Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Alguna vez has recibido una carta de alguien que no conoces? ¿Qué es lo que está plasmado en esas líneas acerca de la persona por quien fue escrita? Esa carta o pensamiento nos revela el carácter, la manera de ser, de pensar y de vivir de aquella persona. Pues bien, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, su mayor anhelo era dar a conocer la obra tan grande y hermosa que Dios había hecho a través de su vida. No se vanagloria a él mismo, ni antepone todo lo que Dios le había dado a conocer. No se envanece por lo que el Señor le había permitido hacer en el nombre de su Hijo Jesucristo, sino que esta carta iba dirigida al corazón de la iglesia en una humildad hermosa que el apóstol trataba de manifestar, imitando así a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Todas sus cartas atestiguaban, respaldaban su ministerio a manera de testimonio, y que en todo el nombre del Señor fuera dado a conocer a través de su vida,
de los hechos maravillosos por obra del Espíritu Santo. Por eso, como ya hemos visto, la palabra Pablo quiere decir pequeño, haciéndonos recordar las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que todo lo que Él había sido en el pasado dejara de ser, y que ahora su vida reflejara el carácter del Señor Jesús. Pequeño, porque todo lo que Él fue lo toma por basura, como nada, y se humilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este instrumento tan pequeño, Dios tenía un grande propósito. La iglesia se regocijaba y era edificada por oír lo que Dios había hecho en este siervo suyo. El mayor de los testimonios, y en el cual el apóstol Pablo se daba a conocer, no era hablar de su propia persona, sino de la grandeza del poder de Dios al transformar su vida. Por eso, con base a lo que dice el verso 2 de Efesios 3, Pablo le está haciendo una pregunta al corazón de la iglesia. ¿Qué es lo que hasta este momento ustedes han escuchado que Dios ha hecho en mi vida? El apóstol Pablo bien pudo haberles dicho: ¿cómo es posible que ustedes ignoren mi ministerio? Pero lo que a él le interesaba era dar a conocer el Evangelio y que el nombre del Señor fuera altamente glorificado. Y con base a este versículo podemos darnos cuenta de la postura y del corazón que Dios le había dado al apóstol Pablo. Este versículo base empieza diciéndonos: si es que habéis oído. El apóstol Pablo estaba totalmente convencido que todos habían escuchado acerca de las cosas tan maravillosas que Dios estaba haciendo a través de su vida, de la obra tan increíble que el Dios bendito de los cielos se había dignado en hacer en él. ¿Quién de nosotros no podría admirarse de la grandeza de nuestro Dios y de la manera tan preciosa que Él hace las cosas? Todos conocían quién había sido el apóstol Pablo antes de tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Sabían lo que Él había hecho en el pasado y el odio tan grande que había tenido contra los cristianos. Antes llamado Saulo, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, educado bajo Gamaliel, conforme a toda la ley de Moisés, celoso de Dios, perseguidor de la iglesia, tanto de hombres y mujeres, encargado de encarcelar y azotar en todas las sinagogas a los que creían en nuestro Señor Jesucristo y consintiendo en su muerte. La religiosidad que vivía endureció su corazón y creyendo que de esta manera le servía a Dios, pues además tenía la aprobación de la autoridad judía. Los invito para que leamos el libro de Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 11. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual
también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo fue enemigo de los cristianos y todos le temían. ¿Cómo es que Dios pudo transformar la vida de este hombre? Pareciera imposible creer que después de haber sido tan cruel con los de la fe en el Señor Jesús, pasara a ser servidor de Él y vivir en carne propia lo que padecían los que Él mismo se encargaba de castigar. Cuando el Señor Jesucristo llega a su vida, cuando Él tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios, pasa de ser Saulo a ser el apóstol Pablo. Pablo lo reconoce que era Dios mismo hablando a su vida para servirle, y él se arrepiente de todo lo que había hecho y obedece al llamado que el Señor en su misericordia le estaba haciendo. Dice en 1 de Timoteo 1, 12 al 16: Doy gracias al que me fortaleció, al Señor Jesucristo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en el Señor Jesucristo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que el Señor Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Bendita sea la misericordia del Señor que tuvo sobre este siervo suyo, porque solo el Dios Todopoderoso pudo hacer una obra tan grande y asombrosa en este corazón de piedra. La soberbia y altivez de Pablo fue derribada ante el amor eterno de Dios. Aleluya. Y por ese amor, Pablo fue el apóstol que más sufrió por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios 11, 23 al 28. Bendito sea el Señor. Son ministros del Señor Jesucristo. Como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de los ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El cambio en la vida del apóstol Pablo fue total y maravilloso. ¿Cuántos no glorifican y aún glorificamos a Dios por lo que hizo en él? Pero ciertamente muchos, la mayoría de aquel entonces, dudaban de que este cambio fuera real. Y si hay alguien a quien le haya pesado su pasado, es al apóstol Pablo. A él le costó demasiado la aceptación de los gentiles, a quienes Dios había enviado a predicar, porque no podían creer en su palabra, lo rechazaban. Incluso los apóstoles no confiaban en él. Su vida pasada le costó abrirse paso en el presente. ¿Y cómo puede borrarse el testimonio de un pasado? Esto solo puede hacerlo con el actuar de un presente. Las obras de Pablo, su testimonio en el Señor, eso sería lo que le permitiría cumplir con su ministerio. Dios, usando su vida, manifestaría con hechos tangibles que Dios estaba con él. Por eso es que este versículo de Efesios 3:2 nos menciona acerca de la administración, palabra que consiste en la coordinación y dirección de una actividad llevada a cabo por alguien específico. Ese alguien es el administrador, quien dirige. Pero no es que el apóstol Pablo tuviera la autoridad sobre el poder de Dios, que había sido derramado sobre su vida a través del Espíritu Santo. No, sino que el apóstol Pablo era el instrumento escogido por Dios para dar a conocer la majestuosidad de su gran poder, para dar a conocer las maravillas de un Dios que hace de lo imposible lo posible. Nuestro Señor Jesucristo no solo respaldó a su siervo en la predicación, sino que con hechos increíbles se dio a conocer como el único y verdadero Dios. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versos 4 al 5. Bendito sea nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Padre: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al ver la manifestación del poder de lo alto en la vida del apóstol Pablo, ¿quién no podría creer que Dios estaba con él, que Dios había cambiado su vida y que ahora era una nueva criatura? Todos habían oído de lo que Dios estaba haciendo y quedaban maravillados. Dios se dignó en hacer grandes obras a través del apóstol Pablo. Dice en el libro de Hechos 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y en Hechos 14, versículos 11 al 12, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces
la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Pablo, sabiendo que todo lo que Dios hacía era por su abundante gracia y misericordia, nunca quiso recibir la gloria del hombre, sino que siempre enseñaba a todos que el único digno de toda la adoración es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Por eso, en este verso de Efesios, no estaban vanagloriándose, pues Dios trataba con él para que fuese humilde. Dice en 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Todo lo que Dios hace es para la gloria de Él. Aquel que quiere envanecerse, Dios se encargará de derribar su orgullo, porque solo Él es Dios, y fuera de Él no hay nadie. Dios le enseñó a Pablo a ser humilde, y esa humildad lo llevó a contemplar la grandeza del Señor. Dios se encargó de borrar un pasado lleno de crueldad hasta convertirlo en un hombre lleno de los frutos del Espíritu Santo, un siervo en cuya vida se manifestaban los 9 dones. Su corazón fue sanado, restaurado y totalmente transformado. Qué preciosas palabras expresa el apóstol en Gálatas 2:20. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice: con el Señor Jesucristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Señor Jesucristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo ya no vivió para sí mismo, ya no para satisfacer sus propios deseos, sino para que el Hijo de Dios, su nombre santo y precioso, fuese conocido en donde quiera que él predicaba. Hoy en día vemos que muchos pastores y predicadores hablan primero de su persona, olvidando que la base principal de un ministerio es tener siempre presente que somos servidores, tener siempre esa humildad para darle en todo, aún en lo más mínimo, la gloria al Señor. Todo es de Él, el poder, el reino, la gloria, la honra, todo es suyo. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Ahora, ¿quieres tú también que Dios borre el testimonio de tu pasado? El Señor Jesucristo ha lavado con su sangre preciosa todos nuestros pecados, pero ciertamente en las mentes y los corazones de las personas, incluso en nosotros mismos, se han quedado grabados los recuerdos de todo lo que fuimos y lo que hicimos. Ese pasado muchas veces lo llevamos como una pesada losa de la que no podemos despojarnos. Nos duele y nos lastima, aún más cuando nos echan en cara nuestros defectos, nuestros errores, o cuando vivimos aún las consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Pero, ¿sabes, amado hermano, llamado amigo? Dios quiere hacer nuevas las cosas. Él está dispuesto a ayudarnos para que su amor y su misericordia y su gracia
transformen nuestras vidas, nuestros corazones. Que ya no hagamos lo malo, sino para que ahora seamos instrumentos por medio de los cuales el Señor se dé a conocer, para que los que nos rodean puedan ver que realmente existe un solo y único verdadero Dios. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Lo que está en nuestro pasado, a Dios no le importa más. Ya no hay nadie que pueda señalarnos o culparnos, porque ahora para Dios somos su más preciado tesoro. Lo que sí debe importarnos es el testimonio que ahora estamos dando ante los demás. ¿Qué es lo que tu familia, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos dicen de ti? ¿Qué es lo que hablan acerca de tu vida ahora que eres cristiano? El Señor dice en su palabra, así que por sus frutos los conoceréis. Dios nos exhorta para que ahora nuestra vida sea para glorificarlo a Él, para que tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo. Nuestros hechos deben ser de acuerdo a lo que somos y no a lo que fuimos. Ciertamente, todos luchamos con nuestro carácter, pero por eso es que necesitamos acercarnos siempre a la fuente inagotable de amor. Tenemos que buscar sin cesar el rostro de nuestro amado Señor Jesús, porque solo Él puede transformar nuestros corazones y quitar todo lo que aún nos está estorbando. ¿Qué evangelio estás dando a conocer? Si Dios dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y de la misma manera que Él respaldó la vida del apóstol Pablo, Él también quiere hacerlo contigo, porque dice en su palabra, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a ser obedientes, a ser humildes, pero no hablamos de ser humildes solamente en el exterior, en nuestras vestiduras o en nuestra manera de arreglarnos, no, sino a ser humildes de corazón. La exhortación en este verso va dirigida a la iglesia conforme a lo que ellos habían oído. El apóstol Pablo ya había estado con ellos y la carta solo era un recordatorio, como ahora Dios nos recuerda a nosotros, y nunca debemos olvidar que sin santidad nadie verá al Señor. Si en medio de nuestras debilidades no nos dejamos vencer por el pecado, por los deseos de nuestra carne, el Señor es fiel para con nosotros y cumplir su promesa de que usará nuestras vidas de una manera hermosa. Y cuando Dios esté usando nuestras vidas, nunca creamos que somos merecedores, no nos vanagloriemos, pues en realidad no somos sino algo tan pequeño que a Dios le plació levantar de lo vil y de lo inmundo para hacerse un nombre glorioso. Sí son importantes las señales, pero los milagros no cambian a nadie. Son para edificación, pero el verdadero cambio y lo más importante es atesorar en nuestros corazones las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó. Es realmente vivir cada día y cada momento para agradarlo solo a Él. ¿Y cuántos de nosotros
En este día podemos decirle: glorifícate en mí, Señor Jesús. No vivamos frustrados por el pasado, porque nada de lo que ya pasó podemos cambiar, pero sí somos responsables de lo que ahora estamos haciendo con nuestra nueva vida. En el Señor tenemos un presente y un futuro glorioso que no se compara con lo que ya vivimos. Aún están por venir las mayores y más hermosas bendiciones que tanto hemos anhelado. En este día queremos invitar a todos aquellos hermanos que se apartaron de nuestro Señor Jesucristo para que vuelvan a Él. Hermano, Dios sigue teniendo un hermoso propósito para tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque nunca ha dejado de amarte. Y amigos que nos escuchan, ustedes que no han aceptado al Señor Jesús como su Dios y su Salvador, hoy pueden hacerlo. Hoy es día de salvación. ¿Escuchaste ya lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué hay en ti que Dios no pueda perdonarte? No existe nada. Muchos de nosotros también fuimos lo vil. También fuimos lo peor: alcohólicos, drogadictos, ladrones, defraudadores, mentirosos. Pero ahora ya no somos eso vil. Ahora somos hijos de Dios. Y tú también puedes recibir esta nueva vida que el Padre quiere darte. A ti también, amado amigo, que dices creer en Dios y servirle como alguna vez creyó Saulo que lo hacía. En verdad estás viviendo como Dios lo demanda en su palabra. No es de acuerdo a lo que tú piensas, no es de acuerdo a lo que tú quieres. Todo lo que hay en esta tierra, una casa, un coche, un título profesional, los lujos, el dinero, todo es vano, todo es vacío, porque cuando tú partas de esta tierra, nada de esto podrás llevarte. Nada de esto podrá darte la vida eterna, porque la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Deja de cerrar tu corazón, deja de vivir como tú quieres y permítele a Dios derramar su amor sobre tu vida, el mayor amor que tú hasta ahora no has conocido. Hoy es día de salvación y te invitamos para que hagas esta oración con nosotros. Bendito sea nuestro Señor, porque no hay nada más hermoso y más maravilloso que tener una vida para glorificarlo a Él. No hay nada que pueda compararse, solo Él puede llenar nuestros corazones, puede llenar ese vacío que tú sientes y que nada puede satisfacerte. Bendito sea el Señor. Te invitamos para que ores en esta hora con nosotros, invocando el nombre de aquel que te ama, de aquel que nos ama y que dio su vida por nosotros. Amén. Amantísimo Padre, amantísimo Señor, cuán preciosa es su palabra, Padre. Señor, en esta hora, Dios mío bendito, le suplico, Señor, que sea usted tomando la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Padre, si alguien ha decidido hacer la decisión más maravillosa de sus vidas, Señor, sea usted perdonando sus iniquidades y sus pecados. Que la sangre de su Hijo Jesucristo los cubra desde la cabeza hasta los pies, Señor, lavando todo su ser, Padre.
Que, amado Dios, aquellos que se han apartado, que aquellos que se han alejado hoy vuelvan, Señor, a sentir tu amor y tu presencia, Señor Jesucristo. Oh Padre, bendito sea su nombre santo. Bendito sea su nombre glorioso, Padre. Señor, porque usted no cambia, usted es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que podamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, poder contemplar, Señor, su grande poder para cambiar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Señor, si aún seguimos siendo tan imperfectos, si aún seguimos cometiendo las cosas que a usted no le agradan, perdónenos, Padre. Perdone nuestra manera de ser. Perdónenos porque muchas veces endurecemos nuestros corazones, cuando lo único que usted quiere, Señor, es derramar de su amor y enseñarnos que en verdad se puede vivir en santidad. Que en verdad, Padre Santo, hay una vida maravillosa, Dios mío, que no se encuentra en los placeres, que no se encuentra en hacer lo que nosotros queramos, en hacer nuestra voluntad, Padre, sino tan solo humillarnos y rendirnos de todo corazón, en humildad, en sumisión absoluta, Señor, ante su poder y su hermosura. En decir, Señor, solo usted es Dios, solo usted es grande, Padre. Que todos aquellos, Padre, que no son capaces de entender, Dios mío, que existe un solo Dios verdadero, hoy puedan, Señor, ser alumbrados en su mente, en su corazón, Dios mío. Que todas esas cadenas de pecados sean rotas y usted haga cosas hermosas y gloriosas, como lo hizo en el apóstol Pablo, como lo hizo en esos siervos suyos que vivieron para darle gloria, para darle honra, que fueron capaces de dejar las cosas del mundo, Señor, y entregarse en santidad y consagración, Padre mío. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias porque para siempre es su misericordia. Bendito Dios, alabamos su nombre, exaltamos la grandeza de su poder, de su Espíritu Santo que actúa con poder, Señor, en nuestros corazones. Hoy, Padre, le entregamos todo nuestro ser, creyendo que usted hará cosas grandes en nuestras vidas, en nuestras familias, en aquellos que nos rodean, en nuestros vecinos y en el mundo, Señor, completo, porque estamos necesitados, mi Señor. Gracias, Padre, porque no hay otro como usted. Gracias porque para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre santo, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que ya, Señor, usted ha hecho, porque todo fue, Dios mío, cumplido en la persona de su Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Padre Celestial. Bendito sea Él, hermanos, porque cuando leemos todo lo que Él hizo en la vida de este siervo suyo, no podemos dejar de glorificarlo y anhelar en el corazón ver una obra tan hermosa en nosotros mismos. Pero de algo estamos seguros, que Él no cambia y que Él es fiel, y tan solo podemos decirle: glorifícate en mí, Señor Jesús. Porque no hay mayor privilegio, aunque muchos no lo puedan llegar a comprender. No hay mayor privilegio que servirle al Señor Jesús sin reservas, sin pretextos, sin dudas. Que el Señor nos conceda esto. Gracias, amados hermanos y amigos, por permitirnos hablarles esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que el Señor sea bendiciéndoles de manera abundante y hermosa. Que tengan un hermoso y bendecido día. La paz de Dios, amados hermanos y amigos. Todo ha sido para la gloria y honra del Señor. Amén.